Hola, bienvenidos a este video tutorial donde les voy a explicar los contenidos de la unidad número 1 del programa de psicoestadística de la carrera de psicopedagogía. Primeramente vamos a introducir el concepto de estadística para luego avanzar sobre una definición que nosotros la vamos a mantener durante todo el programa y durante todo el recorrido de esta materia. La estadística está muy vinculada a la investigación, pero no hay una equivalencia única. No es que porque yo demuestre con números una hipótesis, esta hipótesis deberá ser considerada como verdadera. La estadística, si bien se encarga de probar ciertas afirmaciones, si los datos no están bien tomados, y nosotros podemos elaborar conclusiones erróneas. Es por eso que es importante conocer cuáles son las etapas de la estadística y cómo hacer los análisis posteriores. Bien, antes que nada, como requisitos de esta materia, de esta cátedra, yo les voy a dejar la bibliografía. Estos son los 3 libros que más vamos a utilizar. Y a esta lista hay que agregarle el material que hemos elaborado, que se llama Notas de Cátedra y que actualmente está disponible en el aula virtual. ¿Por qué hablamos de estadística en esta carrera? Porque uno siempre vincula a esta materia con matemática, porque tiene números, porque usamos fórmulas, usamos procedimientos, algoritmos. Y está bien que pensemos que está relacionada con matemática porque de hecho es una rama de las matemáticas. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar solamente los resultados, las herramientas que nos brinda la estadística para interpretar y hacer ciertas conclusiones sobre ciertos aspectos que son inherentes a nuestra especialidad, es decir, la especialidad de ustedes como profesionales de la educación. Uno de los ejemplos donde voy a utilizar la estadística es evaluar la confiabilidad de un test. A ver si realmente un test mide lo que tiene que medir, si el error que se produce al hacer una medición realmente uno puede medir. Y es decir, yo tengo que evaluar ese test y la estadística me sirve como herramienta para poder calificar ese test como bueno, malo, regular. Por ejemplo, podemos comparar resultados de test en distintos grupos. Esto sería, yo no puedo comparar mirando los números nada más cuál fue el rendimiento de un grupo de niños y cuál fue el rendimiento de un grupo de adultos. Tengo que estandarizar esos datos, llevarlo a una misma escala y recién ahí hacer comparaciones. Esta es una de las tareas de la estadística. También se pueden crear modelos que me permitan predecir ciertas variables o ciertas conductas a partir de observaciones actuales. Por ejemplo, en educación es muy común relacionar variables del tipo económica o socioeconómica con variables del tipo educativa. Por ejemplo, la conducta de un alumno, la disciplina, puede estar vinculada al clima educativo del hogar o puede estar vinculada a los años de estudio de sus padres, y muchas veces uno trata de generar ese modelo que me permita predecir cuándo un alumno va a ser violento teniendo en cuenta lo que sé hoy de ese alumno. O sea que la predicción es una de las principales tareas de la estadística. Y finalmente podemos decir que también podemos hacer estimaciones de características poblacionales observando solamente una parte de esa población, es decir, una muestra. Por ejemplo, yo no conozco cuál es la edad de todas las personas que viven en la ciudad de Formosa, pero yo tomando una muestra aleatoria de esas personas puedo estimar esa edad promedio. Puedo estimar. La palabra estimar la vamos a utilizar mucho y la tienen que diferenciar de la palabra calcular. Calcular es cuando tengo todos los datos, hago una operación, una suma, una división, una multiplicación, lo que fuera, y obtengo un resultado. Eso es calcular. Estimar significa dar un valor aproximado de un parámetro desconocido y nunca lo voy a conocer.
pero sí voy a tener que establecer qué grado de confianza tiene esa estimación. Sobre eso vamos a volver más adelante cuando veamos ese tema. Entonces, ahí hay otras aplicaciones para que ustedes puedan mirar. Y ahora vamos a una definición. Normalmente, o mejor dicho, antiguamente la palabra estadística se utilizaba para definir, o mejor dicho, la palabra estadística deriva de una voz latina que es status y que significa estado. Luego se empleó esta terminología en tratados de política y economía, porque era el Estado el que se encargaba de hacer los famosos censos. Bueno, hoy también tenemos censos, pero en aquella época eran los famosos censos romanos, y que trataba de recopilar datos acerca de las poblaciones para la guerra y también para los impuestos. Así que esa recolección y análisis de datos relativos a la población permitía a los gobernantes cobrar impuestos y también saber con qué ejército cuenta. Imagínense esa definición de estadística que era exclusivamente vinculada al Estado. Hoy ya la podemos considerar como histórico, pero podemos nosotros decir que estadística es un conjunto de métodos científicos que consiste en recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos numéricos. Estas son las etapas, ¿sí? Entonces, la estadística son métodos científicos que nos permiten recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Entonces, estos datos generalmente numéricos, que son relativos a un conjunto de individuos, nos permiten extraer conclusiones válidas y efectuar decisiones lógicas basadas en dichos análisis. Es decir, a través de todo este procedimiento nosotros vamos a elaborar conclusiones que por supuesto van a estar vinculadas a nuestra especialidad. Si yo puedo recopilar, organizar, presentar y analizar datos y no logro interpretar ese número que me da como resultado final, toda esa tarea, todas esas etapas habrán sido en vano. Porque ¿de qué sirve tanto esfuerzo si yo no puedo interpretar el resultado? Y sobre todo si no puedo tomar una decisión a partir de ese resultado. Esto es crucial para el desarrollo profesional. Yo tengo que tomar decisiones en base a datos, no en base a sensaciones, a presentimientos o a divulgaciones que por ahí no son de una fuente genuina. Entonces, por eso es muy importante tomar la estadística como una ayuda que me va a permitir hacer este tipo de conclusiones. Ojo, esa ayuda no tiene que tampoco ser vinculante. Hay veces que uno compara dos números y porque uno es mayor que el otro ya dice que es significativamente mayor. Entonces, tampoco hay que asegurarnos por ese lado. Vamos entonces a la primera unidad que tiene que ver justamente con la descripción de estas etapas, la recolección, la organización y la presentación de datos. Vamos entonces a ver a qué nos referimos con recopilación. Antes que nada, para empezar a recopilar datos, yo tengo que definir claramente cuál es la población objetivo. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos, objetos, parcelas a los cuales yo voy a destinar mi estudio, mi investigación, mi análisis. No tengo que entender la población siempre como personas. Puede ser una población de escuelas, puede ser población de animales, puede ser población de árboles, puede ser población de parcelas de trigo, ¿sí? Pero lo que tienen que entender es el conjunto al cual yo voy a destinar mi investigación. Vamos ahora con un ejemplo a ver esa definición. La muestra es una parte representativa de la población. Como generalmente esa población es muy grande y abarca un área geográfica muy grande y es muy difícil abarcar,
tenemos que conformarnos con una parte representativa a la cual llamamos muestra. La muestra no es solamente una parte, por eso yo le agregué la palabra representativa y la voy a seguir utilizando y voy a seguir insistiendo, porque no porque yo tome una parte de la población, eso es una muestra. La muestra tiene que reflejar todas las características de la población, pero en un tamaño mucho menor que se pueda analizar, que se pueda estudiar, o sea que me insuman menos recursos. ¿Y cómo se toma una muestra? Bueno, tomar una muestra no es sencillo, porque depende de muchos factores. Depende de cuál es el objetivo de investigación, depende de cómo está repartida esa población en una región geográfica, depende de qué tan accesibles son esas unidades experimentales. Así que para conocer las técnicas de muestreo, nosotros debemos abrirnos por un camino aparte dentro de la estadística, que se llama justamente muestreo. Pero bueno, no es ese el objetivo de este curso, sino simplemente definir lo que es una muestra. La unidad de análisis es ese objeto o esa persona o esa escuela del cual voy a obtener el dato numérico o el dato que no es numérico, pero que es un dato que yo lo voy a analizar. Esa es la unidad de análisis. Y esa unidad de análisis se va a diferenciar de otra a través de características que justamente van variando de unidad en unidad. Van variando de persona en persona, de escuela en escuela. Y esas características se llaman variables. Este sería el esquema de una población. Bueno, yo le puse una población compuesta por personas, pero bueno, vuelvo a decir lo que dije recién. Esas personas en realidad pueden ser árboles, pueden ser escuelas, pueden ser empresas. Y dentro de esa población tomo una muestra representativa, obviamente. Ahí tenemos la descripción. Y cada una de esas personas constituye una unidad de observación. Entonces, sobre esa unidad de observación voy a registrar variables que se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan una cualidad, una característica. En cambio, las cuantitativas son aquellas que se obtienen a través de un conteo o de una medición. Por ejemplo, hagamos de cuenta que tengo la población de hogares de la ciudad de Formosa. La población de hogares. ¿Qué quiero yo investigar? Bueno, quiero investigar cuánto gastan los hogares en el rubro alimentación. O sea, yo quiero ir a una familia y preguntarle, bueno, quiero que me digan cuánto gastan ustedes por mes en alimentos. Es decir, en las compras del súper o en las comidas ya elaboradas o en los insumos. Y quiero que me digan cuánto gastan, ¿sí? Bueno, y me dicen, por ejemplo, no sé, 20.000 pesos. Listo, anoto. Me voy a otra familia, le pregunto lo mismo, me dice, bueno, nosotros somos 7, así que gastamos 80.000 pesos. Perfecto, y así. Esa pregunta que yo le hice tiene una respuesta que va variando de hogar en hogar. Uno me dijo 20.000, el otro 80.000, el otro me va a decir 45.000. Bueno, esa característica que se llama gastos en alimentos es una variable. Y es una variable cuantitativa, porque la respuesta fue un número. Ahora, si yo le pregunto, dígame, ¿dónde hace habitualmente las compras? ¿En el súper, en el kiosco, en un almacén, en un autoservicio? Ahí también esa característica es una variable, pero es una variable cualitativa, porque la persona me va a responder con la palabra supermercado, con la palabra autoservicio, mini mercado, no me va a dar un número, ¿sí? Y dentro de las variables cuantitativas o numéricas vamos a diferenciar aquellas que se obtienen por conteo, que son las discretas, y aquellas que se obtienen por medición, que son las continuas. Un ejemplo de variable cuantitativa discreta es la cantidad de hijos que tiene cada persona. Es un número entero, ¿no? En cambio, si yo le pregunto a una persona el peso o la talla, me puede responder con decimales. Y más importante aún, saber que ese número se obtiene por medición.